Hola, bienvenidos a Pincelada Ecuestre, un nuevo capítulo. Hoy un capítulo muy especial dedicado a don Álvaro Domecq Romero, Alvarito para los amigos. Y para ello pues hemos traído a nuestro colaborador, invitado estrella, como siempre, Guillermo García Palma, que nos va a ayudar a recordar a don Álvaro y a hablar un poquito de su historia. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Antonio, ¿cómo estás? Y Raúl, buenas tardes, Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué he dicho, Antonio? Porque como estamos aquí los dos. Estamos todos. Muy bien, Guillermo. Bien, ¿no? Pues nada, gracias por participar en un capítulo más. Y nada, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Raúl, aquí muy feliz de estar con ustedes dos una vez más y bueno, en esta ocasión para hablar de una figura para el mundo del caballo y del toro, no solo a nivel de España, sino creo que a nivel global. Una figura que creo que los tres tuvimos el privilegio de conocer en persona, de beber de su fuente directa e indirectamente. Y nada, aquí muy feliz pues de hacerle este pequeño homenaje de Pinceladas Ecuestres. Pues muy bien. Pues bueno, pues si queréis podemos empezar un poquito a hablar de lo que conozcáis, especialmente. Sí, Antonio. Ya, bueno, perdón, yo quisiera empezar un poco dando algunos datos de don Álvaro, ya que me puse un poco en la tarea de averiguar un poco pues información específica. Y bueno, a lo mejor pues estos son datos que pues se pueden encontrar en cualquier sitio en internet, pero bueno, queremos destacarlos aquí un poco para que la gente conozca un poco más a fondo pues la biografía de Álvaro Domecq Romero, o don Álvaro o Alvarito, como se le también conocía. Y bueno, él pues es nacido en Jerez de la Frontera, nació un 8 de abril de 1940. Fallece el pasado 18 de noviembre de 2025, también en Jerez, a los 85 años de edad. Justamente, curiosamente, unos días después de que muere Rafael de Paula, que también muere con 85 años, curiosamente. Y bueno, él era hijo de Álvaro Domecq y Díez, que era pues ganadero, también fue rejoneador, crió pues caballos, estuvo relacionado con el vino y bueno, lógicamente también con la tauromaquia. Y también pues estuvo muy metido en el tema de la política, dado que fue presidente de la Diputación de Cádiz y fue alcalde de Jerez. Y el padre, curiosamente, para quienes no sepan, hablaba 5 idiomas. Eso es un dato curioso. Y bueno, luego fue rejoneador, que debutó como rejoneador el 13 de septiembre de 1959 en Ronda. Toma la alternativa en 1960 en el puerto de Santa María con su padre como padrino. Y bueno, formó parte del grupo de los Jinetes de la Apoteosis, que fue un grupo muy famoso en los años 70, junto con los hermanos Peralta, Rafael y Ángel y José Manuel Lupi. Ya don Álvaro ha sido José Manuel Lupi ha sido ya el último que ha fallecido. Samuel o Manuel. José Samuel. Pero bueno, Samuel, vale. Lo hemos entendido. Bueno, sí. Total, perdón. Me he confundido aquí. Y nada, que ha sido el último de fallecer de estos 4 jinetes. Y nada, se retiró de los ruedos de forma definitiva el 12 de octubre de 1985 en Jerez, y a lo largo de su trayectoria toreó más de 2.000 festejos. Eso pues quiere decir mucho, ¿no? Ya que 2.000 festejos, estamos hablando que son a lo tonto unos pocos de toros. Sí, tuvo 25 años, 25 años rejoneando, ¿no? Que son unos cuantos. Sí. Yo no sé si Guillermo lo haya visto torear. ¿Tú lo llegaste a ver torear, Guillermo? Sí, yo alguna vez lo he visto. Yo lo he visto también. Abajo, pocas veces, pero lo he visto alguna vez. Yo lo vi en un homenaje que se le hizo a alguien, que no recuerdo quién, cuando en mis años de la escuela en el Puerto de Santa María, que reapareció para ese festival en el año 2005, por ahí sería, y lo vi. El tío tenía una raza y un coraje toreando como no se ha visto.
Sí, a caballo yo al principio de la escuela ya cuando ya estaba en Duque de Abrantes, ¿no? En las instalaciones de ahora, sí lo he visto mucho. Hombre, vosotros aquí, la verdad que en el programa, por aquí han pasado personas que sí que podrían hablar en profundidad de Álvaro Domé, o sea que, bueno, Ignacio, Rafael, todos los que se formaron con él. Yo lo conozco desde los inicios de la escuela, desde que inauguraron la escuela en la actual ubicación, en el Recreo de las Cadenas, el año 89. A partir de ello fue cuando empecé a tener bastante relación, que yo era un chaval con la escuela. Entonces, yo con él personalmente, pues habré hablado pocas veces, la verdad que he hablado pocas veces, pero sí que he seguido mucho lo que es de la escuela y lo que es la obra que él ha hecho. Y eso pues creo que aunque ahora no vayamos a hacer un programa de mano a mano directamente de personas que realmente pues lo han conocido, sí que podemos aportar un poco nuestra visión en el espíritu del programa que vosotros hacéis, Pincelada Ecuestre, de lo que ha supuesto Álvaro Domé, que creo que ha supuesto muchísimo para el tema de la equitación y del caballo, ¿no? en España, y para muchas personas en sus distintas facetas, ¿no? De criadores. En la historia del caballo español también fue un revolucionario. Para mí supuso una revolución, que como ahora ya podemos explicar. Y bueno, luego el impulso de la escuela, ¿no? La proyección internacional de la escuela. Podemos hablar también de la época suya de la diáspora, ¿no? Cuando salió de la escuela hasta que luego después volvió para entrar, ¿no? Allá hasta sus últimos días. Y el reconocimiento final, ¿no? Que esta institución pues le hizo, pero quieras o no, de una manera o de otra, él fue el que tuvo la idea y la voluntad, y el que llegó a hacerlo, ¿no? O sea, a materializar una institución y un equipo de un montón de personas que había ahí dentro, tanto como jinetes, otras personas que se dedicaban a otras labores. Y eso pues ha creado un movimiento del que hemos bebido directa o indirectamente todos nosotros y muchísimas personas del caballo, tanto en España como fuera de España. Entonces es importante el reconocer eso y el recordar también el legado que está vivo, ¿no? de Álvaro Domé. Y que en cada uno de nosotros, en alguna parte, pues somos seguidores, ¿no? De ese legado, y también lo mantenemos vivo, ¿no? Siguiéndolo, pues se mantiene vivo la obra de Álvaro Domé. Pues muy bien. Yo quisiera ya terminar de dar algunos datos y ya empezamos ahí a hablar un poco de la figura de él como tal. Bueno, él fundó la Real Escuela en el año de 1973, que luego ya esta parte me interesa, Guillermo, que nos comentes un poco, dado que tú sí viste esto en persona y sabes bien un poco cómo fueron esos inicios. Él estuvo 3 meses de alumno en la Escuela Española de Equitación de Viena, que le hicieron luego un homenaje en el año, creo que 2000, corrígeme Raúl, porque esa época tú estabas en la escuela, 2008 puede ser, 2007, que se llevó los caballos ahí, hizo el espectáculo. Es que ahí me bailan un poquito a mí las fechas, porque esos fueron los caballos que él luego vendió a la escuela. A Hungría. Y previamente a esa venta de esos caballos, creo que hicieron el espectáculo, que era lo que llamaban la equitación mágica, que creo era otro espectáculo, con muchos jinetes que conocemos nosotros, como estaban ahí Abel Salguero, creo, Mercedes Salguero, estaba Mandro, me parece, un montón de jinetes, Javier Ruiz. Los Garridos. Los Garridos, o sea, yo creo que estaban ahí todos ellos. Y yo creo que eso fue previa a esa venta de los caballos a Hungría, ese homenaje en la Escuela de Viena, pero no lo tengo súper claro. Bueno, sé que fue sobre esa época, sí. Sé que se lo hicieron y como que fue bonito porque hacía muchos años no había vuelto a entrar un caballo pura raza española en ese picadero y bueno, él lo menciona en un documental muy bonito, que de hecho está en YouTube, que se llama Los caballos de Álvaro Domé, que le hizo el Grupo Letera hace ya 14 años, que salen estos caballos que vendió a Hungría, el Cuántico, el Quorum. Sí.
que Guillermo seguro sabe muy bien qué caballos son. Y bueno, total, que sale ahí y el hombre pues lo menciona que pues para él fue bonito porque pues que volviera a ver un caballo pura raza español después de tantos tiempo ahí en ese picadero pues significaba, pues para él significó mucho. Y bueno, todo lo que él le debe a la escuela de Viena, ¿no? Que pues él intentó poner un sistema muy parecido aquí, pero respetando y como que manteniendo los matices de aquí, como es la doma vaquera, la vestimenta del traje goyesco, y bueno, ahí como que ha mantenido un poco la personalidad pues de la equitación española. Y bueno, yo sé, Raúl, que el comentario que voy a decir no te va a gustar, pero digamos que la equitación andaluza, también por decirlo de una manera, Porque no me va a gustar. no sé, pues bueno, porque como a ti, no sé, todo el que no es de Andalucía le choca un poco que siempre se le haga referencia al caballo español de Andalucía. Sí, pero bueno, eso de todas maneras, la equitación es española, porque la equitación es la equitación española. El caballo sí es andaluz, pero no es por un motivo de regionalismo, es por un motivo de raza, de tecnología. ¿Sabes? Es como el tipo andaluz dentro del caballo español. No, hombre, No yo es- lo que estoy a veces un poquito con el tema de estadounidense, que aquí llaman al Andalusian, y un Andalusian. poquito pesados los americanos con el Andalusian. Entonces él habla del caballo español y es como, ¿y ese qué caballo es? Es como, Yo en Álvaro Domés que habría muchas etapas. O sea, primero habría que remontarse a su padre, ¿no? Álvaro Domés Díez, incluso a su familia, que venían pues de tradición de ganadería. E incluso el romero suyo, pues es la misma familia que, bueno, su primo, que era Javier García Romero, que con el que estuve el otro día en el SICA, que fue jefe de estudio vuestro, es un romero que está muy ligado a ganadería de Jerez, y Domecq, pues que son la familia Domecq, que son vinateros que vinieron originalmente de Francia, y ahí pues se establecieron también como ganaderos en Jerez, ¿no? El marqués de Domecq, o el abuelo de Álvaro Domecq Romero, que era Domecq Núñez de Villavicencio, que tuvo el hierro del bocado, ¿no? Entonces siempre le viene ahí esa herencia de caballo. Y luego su padre, que Álvaro Domey Díez, que fue alcalde de Jerez, pues él era un apasionado de la equitación, tuvo una yegua extraordinaria que era espléndida, era una yegua que venía de esas yeguas antiguas de Cartujana Romanita del Marqués de Domecq. En la época de principio de siglo, pues se creó un caballo que se llamaba el árabe andaluz, que era como un árabe hispano de la zona de Jerez, era en yegua española con árabe, y luego a eso pues se le puso un pura sangre, ¿no? Que era el padre de la espléndida, que era un caballo que se llama Duke's Bridge, que era un caballo criado también por un ganadero jerezano que estaba en el depósito allí de Jerez. Entonces esa yegua fue muy famosa. Y claro, Álvaro Domey Díez, pues de su amigo pues estaban todos los toreros y ganaderos de la época. Estamos hablando de Nuncios, Regionado Portugués, Roberto Borne, Manolete, y luego él también pues leía clásicos de la equitación como el General de Carpentry de la Escuela de Viena. Se trajo a la Escuela de Viena cuando él era alcalde de Jerez. Hizo un espectáculo con la Escuela de Viena en Jerez durante la Semana del Caballo. Y en todo ese ambiente, pues fue donde Álvaro Domecq Romero, Alvarito, se crió desde pequeño. Entonces, todo eso le hizo a él, pues, montar. Y luego, al mismo tiempo, pues, claro, en los alburejos, pues, había una serie de personas trabajando con la ganadería, como por ejemplo, pues, Casimiro, ¿no? Casimiro del Cid, que es el abuelo de Ángel y de Antonio Cid, y una serie de personas que pasaron por ahí, que vamos, no los voy a nombrar todos porque si no estaríamos nombrando Aguilar, muchos que estaban ahí, que era la parte campera, ¿no? Del toro, de la doma vaquera, del acoso. Y fijaos, pues todo eso converge en la persona de Álvaro Domecq Romero cuando era joven, cuando era niño, los toreros, los jinetes clásicos, la espléndida, la raíz ganadera del caballo español, los jinetes de fuera, los jinetes del campo, y todo se condensa en una sola persona que cuando va creciendo y cuando va haciéndose de niño a hombre,
pues lo concentra todo y se convierte en rejoneador, sucesor de su padre, y en el que iba a ser el fundador de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. Eso es muy importante, porque ahí la explosión de eso, gracias a la voluntad de esta persona, pues llega muchísima gente y relanza otra vez el caballo español en una época que el caballo español estaba casi ahí metido nada más que en un tema de belleza y de morfológico y tal, y que iba para abajo, y el empuje de Álvaro Domé pues supuso una revolución y una vuelta otra vez a ver el caballo español como algo para funcionar con él. Hago, perdón, me gustaría hacer un comentario, que es que estaba ahorita viendo este video del que comento de los caballos de Álvaro Domé que vendió a Hungría, y es curioso, Guillermo, que los caballos estos que vendió y los que inició la escuela no eran caballos, digamos, en teoría puros, eran muchos cruzados, y de hecho aquí sale en el video hispano-árabes. Pero tú los ves físicamente y son caballos barrocos, y curiosamente en la escuela era igual, el ruiseñor, estos caballos que pues empezaron la escuela en verdad, pues hombre, Lance no los consideraría pura raza, pero sin embargo tú los veías y eran caballos, pues sí, ibéricos, sí, españoles, o sea... él de hecho creo que nunca estuvo a favor del morfológico, creo que nunca compitió en morfológico, me parece a mí, y él lo que decía que había que buscar el caballo bueno, no le importaba ni la capa, ni el tamaño, ni nada. Y él tiene una frase que se la dice la Tianjó, que es uno de los principales del lipizano, ¿no? Y que la puse yo en una charla que tuve antes de ayer, allí en el SICA. Terminé la charla con esa frase, que es que el término pura en el caballo, pura raza español, no debe ser tomado completamente en serio. Esa es una frase de Álvaro Domé. Y a lo que me has dicho, tienes toda la razón. Todos esos caballos magníficos que empezaron la escuela, como Sultán, Viñador que era un bueno, Ulano, incluso los antiguos, ¿no? Jerezanos, todos esos. Volapié, estoy hablando de los de la época de la carpa, ¿no? Antes incluso que estuviera. Bueno, vale. Todos esos caballos eran caballos probados, muchos en el toro, otros en los alburejos, en doma, y que funcionaban, con apariencia de caballo español, con línea materna española, pero que eso era lo que toda la vida había sido el caballo español. O sea, el caballo español, que sí, que son caballos que padre y madre son españolas, pero que algunas veces cuando tú tenías un caballo que necesitaba mejorarle algún defecto, tal, pues tú podías usar caballos que te fuesen siguiendo en eso mismo. Tú date cuenta que hasta 1950 había un artículo, que es el artículo 33, que permitía que se incorporasen caballos que pasaran el tipo, ¿sabes? O sea, que la raza nunca estuvo cerrada del todo. Y eso Álvaro Domé lo tenía tan interiorizado porque es que era lo que él había vivido y lo que habían vivido de sus antecesores ganaderos, tanto por la línea Domecq como por la línea Romero, ¿no? Dice, eso eran los usos y costumbres del caballo español. Y yo siempre he defendido y lo sigo defendiendo que lo que realmente ha construido el caballo español que vale para todos son personas como Álvaro Domecq, son jinetes. Y él eso lo llevó para adelante. Y es verdad que en la época del principio, en la ANCE, eso yo lo vivió cuando era niño, porque yo era muy aficionado a todas esas cosas. Y en la ANCE al principio, cuando empezaron los concursos morfológicos, en los 70, en los 80, Álvaro Domecq, cuando empezó la escuela, todo el mundo, esos caballos que son cruzados y tal. Pero ¿qué pasó? Que lo cuenta muy bien Rafael Soto, lo cuenta muy bien, que cuando fueron las Olimpiadas de Barcelona en el 92, Álvaro volvió a la escuela y dijo, eso lo hacemos nosotros. Y empezó ahí a probar caballos, a ver cuál era el que se adaptaba mejor a eso. Y probó unos a otros, y al final salieron ahí en el equipo, salió Eventos, salió Albus y salió Flamenco. Invasor, y luego también, habló ¿no? con Rosín, con Rosa María Fradera, también estaba Bobby, Fernández Bobadilla, y había una serie de personas ahí principales en Alabama, y materializaron lo que era en poco tiempo el llevar un caballo español a la Olimpiada, que además llegó a las finales. O sea que Eventos llegó el primer año y pegó, porque pasó el Gran Premio especial y se metió en la final. Entonces, a partir de un bombazo tan fuerte como ese para el caballo español, que eso yo lo viví, el panorama de los ganaderos del
que antes era el Campeonato de España en el Club Pineda en Sevilla y luego pasó en el 91 al SICA, empezaron todos a cambiarse un poquito de chaqueta y a empezar ya con que tanto Álvaro Domés como Yeguada Militar, que le metían también en el mismo saco de que eran cruzados y tal, empezaron todos a decir no, porque apuntarse al carro de la funcionalidad, claro, que no eran los que llevaban el bacalao. Todavía queda la rémora de los concursos morfológicos, que los jueces estos de morfología que nos han metido nunca un pie en un estribo y que llevan todo eso, todavía queda ahí eso un poco con vara de mando, ¿sabes? Pero ya es con la boca pequeña, porque ya gracias a Álvaro Domés la doma y todo eso se ha expandido ya imparable. Yo me acuerdo los primeros SICAP, cuando tú ibas allí a la pista 3 a la doma, éramos 4 gatos. Pero 4 gatos que éramos los frikis de la doma y estábamos allí meditando y conspirando algunas veces. Y antes de allá yo fui al Gran Premio y no se cabía, estaba abarrotado. Ahora es al revés, ahora es el morfológico, cada vez va menos gente y más gente a la doma. Y eso es gracias a personas como Álvaro Domés. O sea, es eso de ver un caballo español que no era un plumero y que no era un adornito. Ver un caballo español haciendo piruetas, haciendo cambios de pie, haciendo ejercicios de Gran Premio, eso fue una revolución, pero como la copa de un pino, porque tú eso lo veías en los vídeos antiguos de la doma y tal, en los VHS, veías a Klinke, veías a todos esos jinetes, y el ver que el caballo español servía para hacer eso, pues te sentías como... Era fliparlo. Era fliparlo. Yo viví la época de oro de la escuela. Yo me acuerdo en el 92. Yo estaba en la facultad y hacíamos una tesis sobre la biomecánica de los caballos. Y grabamos caballos allí de Piafé, Passat. Íbamos allí y fue la Feria de Jerez. Y era el espectáculo nocturno, la gala nocturna. Yo me acuerdo entrar allí en la escuela de noche, estaba que no se cabía, los pasillos eran un hervidero de gente, flashes, todo allí arreglado, todo esperando el espectáculo, y de repente bajó Álvaro Domés, bajó por la escalera allí a la entrada del picadero, con el traje de gala puesto, y se rumoreaba que iba a sacar un caballo nuevo que nunca lo había sacado en fantasía y que era extraordinario, un caballo de Diosdado. Y era el judío salió en fantasía, antes de estar en Riendas Largas con Manolo Ruiz, que fue famoso. Y allí esa era la época de oro de la escuela. Igual que en baloncesto, el que aficionaba a la NBA, tú que estás en América, ¿tú te acuerdas de Los Ángeles Lakers cuando estaba Magic Johnson, Michael Jordan, el Dream Team? Pues esa época era el Dream Team de la escuela. Esa veías tú un paso de 4, los 4 jinetes profesores ahí, José María, Ignacio, salía Joaquín, salía Álvaro en el alguacil, ¿no? Impresionante. Estaban todavía los caballos antiguos, el viñador. Aquello era la época, el rondeño, el caballo de las corbetas, el rondeño que tenía Juan Rubio. Esa época eran superhéroes para nosotros. O sea, nosotros veíamos eso y decíamos, esto es lo que queremos para el caballo español, ¿no? Los morfológicos. Y eso lo hizo Álvaro Domés. O sea, eso lo hizo Álvaro Domés. El viernes por la noche yo tuve la suerte de coincidir allí en el SICA con José María y con Ángel Cid, que lleva un montón de tiempo de verlo. Somos, hombre, Guillermo, echamos un ratito allí súper chulo. Y luego ya, cuando ya acabó el SICA, nos íbamos ya andando para casa, ya con el frío, para el aparcamiento, despidiéndonos y tal. Y este SICA ha sido un SICA de recordar a Álvaro Domés, muy, muy intenso, porque falleció justo al principio. Y todos los actos había siempre un recuerdo a él. Y al final, como conclusión, ¿qué rasgo definiría mejor a Álvaro Domés? Y nos miramos los tres y dijimos, puede que sea la voluntad, y es verdad, es la voluntad. Es que era un hombre de acción. Él creía en una cosa y podía además llevarla para adelante, y la llevaba para adelante. Y él creyó en el caballo español, que no era un caballo florero, que era un caballo que podía hacer cosas por todo el mundo, y lo llevó para adelante, y lo hizo, y lo puso ahí en las Olimpiadas, y lo puso ahí en un punto que las personas de fuera lo volvían a respetar como caballo de deporte, y los ganaderos
lo veían ya que podían criar ese tipo de caballos, ¿sabes? Que todos los caballos españoles de Álvaro Domé pues tendrían, pues, por supuesto venían de la Espléndida, todo el mundo sabe a esta altura ya que el nombre clave de la Espléndida en el estuvo es Rociana, pero es que si tú tienes una yegua que ha pasado por todas esas pruebas y es magnífica, y los hijos de la yegua y todo eso, pues tú esos son los caballos que quieres criar, y es que eso es lo que se ha hecho toda la vida en el caballo español, eso se ha hecho toda la vida. Entonces, los últimos que han llegado al caballo español, que son los señores todos los morfológicos de los 70 y los 80, pues se tienen que enterar que la historia del caballo español de verdad es así, y que la pureza no es ni una oreja, ni un ojo, ni un morfológico, ni nada. La pureza es el caballo español bueno, criado para montar estilo español, noble, que lo puede meter en todos lados, como el caballo de la escuela, como el caballo que criaba Álvaro Domé, y bueno, como el caballo que han criado muchos ganaderos que han montado a caballo, Peralta, que los tenemos ahí, Miura, Guardiola, Pallaret, montón, y como el que puede criar cualquier ganadero, si se dedica a montarlos y tal, hay caballos del bocado magníficos. Me comentaba José María que si los monta y los cultiva, sale el bueno, pero si llega un momento dado que no los cultiva y son un florero, pues entonces al final la selección es de floreros. Eso es una de las cosas que yo más le agradezco a Álvaro Domé, el volver a poner el caballo español otra vez en el sitio natural que le corresponde. No. Don Álvaro, me gustaría que nos comentara, Guillermo, un poco los caballos que tuvo Álvaro Domé en su yeguada, con las líneas que crió, ya que tú en tu libro le haces mucha mención de dónde salió el Invasor, de dónde salieron Flamenco, que pues eran caballos criados por él, que luego estuvieron en la escuela, hicieron un papel deportivo muy importante en lo que es el deporte de la doma clásica. Me gustaría que nos comentaras un poco eso, aprovechando que tú sabes mucho de ese tema y bueno, mencionando aquí pues en honor a don Álvaro pues lo que fue su yeguada y sus caballos. Yo estaba viendo que crió mucho con un caballo que se llamaba Sagitario, que creo que era el papá de Albus o venía de Albus ese caballo, ¿puede ser? No, Sagitario, es que vamos a establecer las épocas de Álvaro Domé en la escuela. Primero fue una época en los 70 cuando creó el espectáculo en la carpa, que ahí había jinetes como el Pelao, como Diosdado, Vidrié, Javier García Romero. Había otros jinetes jóvenes como Salvador Sánchez, que ya de chiquitito, de joven, se vino para acá, para Fuengirola, con su hijo y montó aquí con la escuela esta que hoy día se llama el Cartujano. Esa es la primera época. Después fue la del recreo de las cadenas, que ahí había otros caballos, había caballos portugueses también, como el Jardinero, el Gassi, que era un árabe que hacía corbetas, y había caballos que él alternaba en torear, como el Triguero, el Tamarindo, el Tiburón, que eran cruzados, y que venían también a la escuela a hacer los espectáculos, que eran de los arburejos y venían. Que esa era ya la época de que inauguró el Rey la escuela. Luego ya una vez eso empezó la época del 90 con la Expo 92, que es la época de oro de la escuela, que yo le llamo, que es cuando empezaron ya los proyectos de que el caballo español fuera al deporte internacional, ¿no? Que fue la época de la Olimpiada y de los campeonatos europeos y del equipo. Luego, después de esa época, hubo una época de resaca que fue cuando ya la escuela era de la Junta de Andalucía y cuando salió Álvaro Domé de la escuela. Y ahí la escuela empezó ya a pilotar ella misma con sus altos y con sus bajos, y cuando Álvaro Domé se salió de ella, montó su propio espectáculo en los alburejos, que se vestían también del siglo XVI con esos sombreros de mosqueteros, y que muchos jinetes de la escuela pues fueron jinetes de ese espectáculo también. También paralelamente había jinetes que luego fueron unos fenómenos, que me refiero por ejemplo a los Garridos, o sobre todo José Antonio García Mena. José Antonio García Mena estuvo formado ahí con los arburejos, nunca llegó a ser un jinete de la escuela de Jerez, pero fijaos dónde ha llegado y todavía sigue subiendo, ¿sabes? O sea, que ese es otro jinete que es producto total del impulso y de la cultura que nos ha inyectado, ¿no? Álvaro Domé. Y luego ya la última época fue cuando, la época reciente de la escuela, bueno, en la época de que la escuela estuvo sola también sin Álvaro Domé, fue cuando lo del piano de Manolo Carrasco y de toda la música esta de la banda. Estamos hablando de 1996 hasta el año 2019. Sí, ahí. Esa época era cuando ya la escuela iba sola. Y luego ya la última época, que es cuando se le volvió a coger otra vez en su casa, que es ya la última época final de
de Álvaro Domé. Sí, que yo coincidí con esa época y yo viví esa época. O sea, Eso es. Entonces, esas son las épocas, ¿no?, de Álvaro Domé con la escuela. Tú me has preguntado antes del tema de la crianza de los caballos. Pues bueno, ellos parten de la base de unas líneas maternas de Jerez, cartujanas romanitas, que son las partes cartujanas que se quedaron o que venían por el marqués de Domecq, y que Yeguada Militar tiene algunas líneas de esas cartujanas romanitas. O sea, esas son distintas de las que luego fueron Terry, Urquijo y todas esas. Son como igual de antiguas, pero una rama distinta, que la mayoría se quedaron en los hispanoárabes de Casa Domecq, pero que Alvarito tenía en su casa. Entonces, los primeros caballos que él usaba para torear venían de esas líneas, y de esa línea venía también la yegua Espléndida, que era hija de un pura sangre. O sea, la Espléndida realmente era una anglo-árabe hispana, porque la madre era árabe hispano, que era la presumida, que era hija de un árabe y de las yeguas cartujanas romanitas, y el padre era un pura sangre. Vale. Entonces luego Álvaro Domé, con todas esas yeguas que tenía, como la Espléndida y algunas que es española, pues fue poniéndole caballos árabes, caballos hispano-árabes, y salieron caballos como el Nebli, que salía famoso en la cabriola, con José Gutiérrez, con Pepito saltando, que fue imagen de España, que había un cartel de España, de turismo de España, que sería una puesta del sol, y el Nebli ese saltando ahí. Sultán, que es un caballo que salió en los primeros SICAP hace doma, que estaba súper domado, salió en Fantasía Caballo, en Paso de Uno, hacía todos los ejercicios Gran Premio. Había un Paso de Tres memorable que salía Ignacio Rambla montándolo, salía Ignacio, Manolo Ruiz y Álvaro Domecq en la inauguración de la escuela con el Rey. Ahí estaban Ruiseñor, ahí estaba Sultán, ahí estaba Viñador, que era un pedazo de caballo, ahí estaba Volapié, era la V. Él también en esa época usó a Vendaval, que era un semental de Cárdenas, que daba un poquito más de belleza, con su yegua. Luego había otros caballos que era, por ejemplo, me acuerdo, Odioso, uno que hacía una levada con unas crines largas, que ese era de mal uso, y ese era también, que por Álvaro, ese lo sacaba Pegui, que Pegui, un jinete legendario de la escuela en la época esa de la transición al recreo de las cadenas. Y luego un semental que él usó mucho fue Valeroso de Armando de Soto, un caballo español muy longevo, que murió con 35 años. Yo lo conocí cuando yo fui soldado de Vico. Ese caballo, que era de Armando de Soto, pero fue un semental de Álvaro Domé, Quiebro y Valeroso. Ahí Valeroso, Guillermo, perdona que te corte, él hace mucha mención de honor a ese caballo y dice que fue el caballo con el cual él sintió que más como que construyó la escuela, porque luego de ahí salieron muchos caballos, bueno, el Judío, todos estos caballos que... Él hace mucha mención a Valeroso, y de hecho uno pues se pone a pensar en la época de cuando inició la escuela y ya estaban ahí en el recreo de las cadenas. Hay documentales ahí en YouTube que sale él haciendo piafé con el Valeroso, y salen los otros jinetes montando en potros hijos del Valeroso. Sí. Estaba el Valeroso. El Valeroso fue incluso el padre del Impético, el alazán ese que tenía José María Sánchez, que hacía Gran Premio, sí. Y luego también hacía corbeta en la escuela. Y luego me acuerdo de una época que había dos, que era el Halcón y el Jalifa, que el Halcón lo montaba Ángel Cid. Era un caballo que salía en el carrusel alguna vez. Y yo lo conocí, yo Halcón lo conocí ya en su último tiempo. Con el Halcón. Y el Quiebro también era el padre de algunos caballos, y Taco era un caballo que le gustaba a Álvaro Domé, padre, ¿no? Álvaro Domé y Díaz. Entonces, pues, con todos esos caballos, metiéndose un notita de española y con la yegua Espléndida metida así en clave dentro del libro, pues se hizo la ganadería de Álvaro Domé. Alguna vez sí se presentó algún morfológico, que fue al de la Feria del Caballo de Jerez, pero porque el morfológico de Jerez siempre ha tenido un carácter un poco distinto a SICAP, tenía más antigüedad, se basaba en varias razas a la vez, y el embrión del caballo, del morfológico de la Feria del Caballo de Jerez, eran las antiguas Semanas del Caballo, donde había concursos de todas las razas, y luego eso lo organizaba una asociación de ganaderos que había en Jerez, que se llamaba el Jockey Club de Jerez, y se corrían los caballos en un hipódromo, los españoles también. Y entonces ahí sí concursó Álvaro Domé con flamenco y con el panadero de Miura, el panadero octavo, que quedó campeón de campeones. Que tú sabes que en Jerez el que gana de cada raza, el de los hispanoárabes, el de los angloárabes,
el CD ahora y el Español, luego se enfrentan entre sí para ver quién es el campeón de campeones. Y un año gana un anglo-árabe, otro año... O sea, es un morfológico un poco parecido a los antiguos, a los que había antes. Y ahí sí, que el flamenco también compitió ahí, de Potro. El flamenco era muy bonito de Potro. Y luego esos todos eran hijos de panadero. Rafael Soto en el SICA por la mañana, en la charla que hubo de Más de que Caballo, habló de esos caballos, de los hijos del panadero. Y el panadero también lo descubrió Álvaro Domecq. Álvaro Domecq constantemente era una persona muy abierta, y si jinetes como, por ejemplo, Mercedes González Cort o el que fuese, le decía que había visto un caballo que tenía galope, y pues si a él le hacía falta buscar galope en sus caballos, pues inmediatamente iba a verlo y aquí. Y pues, es que él siempre estaba constantemente con la cabeza puesta en mejorar el caballo. O jinetes de alta escuela más modernamente, por ejemplo David Chávez, que hace espectáculo aquí, pues tuvo relación con él, o Manolo Ruiz, o cualquier iniciativa que él viera de personas que querían hacer cosas con los caballos españoles, contaban con su apoyo. Sí, Raúl. Sí, no, te estaba escuchando. Simplemente que cuando te estabas hablando también del carácter de él, que yo también pienso que el carácter y la personalidad de él, que debe de haber sido una persona, es lo que tú dices, ¿no? Abierta, y a la vez que tiene que haber sido muy humilde, ¿no? Para ver, yo le he escuchado entrevistas en las que él habla de sí mismo después de ser una figura del rejoneo y un hombre de éxito montando a caballo. Él habla, no, yo es que no era un jinete fino, entonces por eso me tuve que ir a aprender a Viena, ¿no? Que tienes que ser muy humilde, que tienes que tener un corazón grande, ¿no? Para darte cuenta de tus deficiencias como jinete, siendo una figura reconocida a nivel nacional en España, para haber tomado la decisión de irte a aprender, ¿no? Y irte a mejorar como jinete, ¿no? Tienes que tener un carácter muy, muy humilde, ¿no? Siendo una persona que a lo mejor aparentemente desde fuera, pues una persona que está en la alta sociedad jerezana, en el mundo del toreo, siendo un ídolo, y decir, no, ahora me tengo yo que aprender a Viena, aprender a mejorar mi monta y trasladar todo eso a lo que luego creó él, ¿no? A la escuela de Jerez, ¿no? Y luego también decir, que esto me lo ha dicho muchas veces Juan Rubio, que él traía profesores de afuera para formar a sus alumnos. Sí, o sea, yo siempre he escuchado hablar del tal Roland, ¿no? Un tal Roland francés, ¿no? Ese Guillermo habrá oído hablar de él también, ¿no? Y eso, bueno, eso lo hacía ya su padre. Su padre se trajo a un jinete jefe de Sumir y estaba con de Carpentry y tal a formar a su hijo, Álvaro Domecq y tal. Siempre la formación. Y a mí lo que me alucina también de Álvaro Domecq es que era capaz de llevar todos los palos para adelante del caballo en España. O sea, llevaba el palo del rejoneo, llevaba el palo de la escuela, llevaba el palo de la doma clásica, porque se presentó a los primeros concursos que hubo de doma clásica en España, con caballos como el Cuarango de Francisco Meseguer y algunos otros suyos. Y luego, al mismo tiempo, no abandonaba y estaba siempre en los temas de doma vaquera, que fue campeón de España de doma vaquera también, y de acoso y derribo. O sea, es que era como el futbolista que lo puedes poner en cualquier posición y juega, y que tiene una visión de fútbol total. Él tenía una visión del caballo español total, y todo era alrededor del caballo español, y los cruces eran también alrededor del caballo español. Por supuesto, el portugués, como un derivado del español, pues también entra ahí dentro de esa filosofía. O sea, una filosofía tan grande y tan rica que sin palabras, porque él no era un hombre de excesivas palabras, era un hombre sencillo en palabras. Ahí que había cogido mucho la herencia del campo andaluz, ¿no? Personas que hacen, no que hablan mucho, sino que hacen. Como cuando hablamos, por ejemplo, con los hermanos Miura, dice, a nosotros nunca nos ha dicho nadie que haga esto, que haga lo otro, nos han dicho, fíjate. Pues Álvaro Domecq era eso, y era una fábrica de motivar, de fabricar caballos buenos, de fabricar jinetes buenos, de que sus jinetes de la escuela llegaran a lo más alto del mundo, de hacer subir la moral, de creérnoslo, de decir, ¿cómo que no nuestro caballo va a estar ahí? Nuestro caballo va a estar ahí. Pues era alguien que creía que un caballo español podía llegar a ser medallista olímpico. Eso a mí me parece lo más, o sea, el hecho de meterse en la competición de doma clásica me parece el paso más grande, ¿no? El hecho de verse que él se podía medir a los jinetes alemanes y a los caballos centroeuropeos, y claro, que podía sacar el caballo a nivel internacional, porque la tendencia suele ser
los españoles somos unos fenómenos, la doma clásica es un rollo, esos tíos vestidos de enterrados y yo paso de hacer Sí, esa o mierda, incluso ¿no? derrotarse, incluso no, el Eso. caballo español no tiene nada que hacer, lo vamos a dejar en el gueto de las crinas y las colas y aquí haciendo piqui y nada, era todo lo contrario. Él decía, hay que dignificar al caballo español y subirlo y seleccionarlo arriba. Y ese es su legado, y bueno, yo me considero totalmente identificado dentro de ese legado y en esa filosofía, y como yo somos 1000, y vamos, yo no soy nadie para hablar de Álvaro Domecq en profundidad porque no he estado con él codo a codo, pero aquí tenéis a Rafael Soto, a Ignacio, a todos estos jinetes que han estado con él y que seguro que os van a dar testimonio de todas estas cosas. Lo que sí podemos hacer nosotros como programa es divulgarlo para las personas más jóvenes o que a lo mejor conectan más con nuestra manera de hablar y de estar y todo eso, el poner también nuestro granito de arena para difundir esa cultura del que Álvaro Domecq fue Esa fue forma, ¿no? Y también la forma de ser, la forma de ser de él. El Él entusiasmo por el caballo dice, español. sí. Él luego, aquí yo acordándome de lo que Juan Rubio me contaba de cuando era alumno, y yo lo viví porque yo coincidí en su última etapa en la escuela. Él tenía una cosa muy bonita, que es que él cogía a los alumnos. Yo me acuerdo que, por ejemplo, Raúl, tú sabes que en nuestra época, pues ya, pues hombre, los alumnos no teníamos como la facilidad de hacer de todo, como pues era en aquella época que estaba iniciando, y pues don Álvaro necesitaba que sus alumnos pues hicieran de todo, o sea, de salir en un número de doma vaquera hasta hacer una cabriola o una fantasía. Y en nuestra época era más como, bueno, su clase y si acaso participa en el carrusel y como mucho, pues le dejamos que medio haga alguna cabriola o algo así. Y él algo bonito que tuvo, bueno, volvió ya con 78 años, una cosa así. Él cogió, me acuerdo, me acuerdo, un compañero mío, Pablo Sánchez de Soria, que era alumno de Pepito en esa época, le decía, vete por el caballo de cabriola, el yute, que es el caballo que llevaron el otro día ahí como simbólicamente, como representándolo ahí en su entierro. Y me acuerdo que hacía que mi compañero saltara cabriola con él en el espectáculo y que practicara un poco de... A mí también me llegó a decir, oye, saca este caballo, venga, lo tocamos para una levada, y nos hacía a los alumnos tocar los ejercicios, cosa que a lo mejor los profesores no nos dejaban tanto. Y Juan Rubio me decía, Antonio, eso era lo bueno de él en nuestra época, que él nos daba los caballos, los potros, y nos decían, Juan me acuerdo que me contaba de cuando le dio el rondeño y cuando le dio el Brasil, que fue un cruzado que domó Juan Rubio en vaquera y compitió en doma vaquera en el 95. Y me dice que le decía a don Álvaro, Rubio, póngalo el caballo, que usted puede con él. O sea, usted lo va a poner en corbeta, lo va a poder en doma vaquera. Y como que daba ese impulso de decir, hostia, este tío cree en mí, me está dando el caballo a mí. Pues hombre, que más que bien, pues le da a uno una motivación, ¿no? Eso te da un shoot de energía que dices tú, hostia, te da confianza. Y eso fue lo que formó a todos los que fueron nuestros profesores, porque en verdad formación técnica como tal, pues ellos tuvieron, pero no la tuvieron como nosotros tan refinada. Hablando así claramente, o sea... Es que eso lo es todo, tener un mentor o un profesor, en este caso, que ayuda tanto y que apoya tanto, pues eso es que lo es todo. Tener al lado a alguien que te da esa confianza, alguien que te anima, alguien que confía en ti, es que lo es todo. Fíjate José García Mena, cuando habla de Álvaro Domecq, allí estaba emocionado, y el espíritu que lleva para adelante es mantener vivo también el legado de Álvaro Domecq. Todos los países que han tenido personas buenas de la equitación los tienen, o sea, le dan el sitio que se merecen y creen en nosotros mismos. Nosotros tenemos también nuestros mitos, y uno de ellos es Álvaro Domecq. A mí esta semana me ha impresionado mucho todas las escuelas homenajeándolo y recordándolo. Claro. Y la verdad es que ves a alguien que dice, hay que ver, este hombre ha muerto, pero la de personas agradecidas que hay en el mundo a él, a lo que él hizo, ¿no? Impresionante. Y lo de la imagen de la Catedral de Jerez, el barroco español, lo que supone Jerez, los caballos de la escuela puestos, el féretro llegando y con su caballo yute de cabriola abajo con el crespón negro.
eso es la cultura nuestra y él la ha llevado ahí y la sigue llevando después de irse materialmente del mundo, pero todo ese legado era lo que él siempre defendió y de lo que nosotros nos tenemos que sentir contentos y orgullosos, ¿no? Fíjate, perdona que te interrumpa, que el tiempo que yo he estado trabajando con caballos lipizanos, en la cuadra en el mundo del lipizano, como ya hemos hablado muchas veces, la gente del mundo del lipizano está muy cerrados a su caballo. Y yo recuerdo tener muchas reuniones con mi jefa, que es un caballo, una raza que está, según ellos, prácticamente en extinción, considerada en extinción. Y yo a mi jefa siempre le hablaba de la historia de la escuela, la historia de Álvaro Domé, que una persona que puso al caballo español, que lo llevó a la competición internacional, que lo sacó del agujero, ¿no? Del agujero en el que está, para mí, según mi punto de vista, metido el caballo lipizano, que está metido en ese rollo de somos jinetes clásicos, somos la equitación clásica, nosotros no competimos, nosotros somos muy especiales, nosotros tal, y ahí están atascados en una raza que no evoluciona hacia algo mejor, porque no hay jinetes, no hay Álvaro Domecq, no hay un Álvaro Domé, o no ha habido un Álvaro Domé que sea capaz de sacarlo de ese ostracismo que para mí tiene el lipizano, que yo lo he vivido y lo he sufrido en mis propias carnes. Trabajar 6 años con ese tipo de caballos que no galopan, que tienen un mal carácter, que son difíciles, son caballos muy complicados, poca fuerza, en fin. Te encuentras algunos buenos, pero siempre hablaba mucho con mi jefa de que esto hay que sacarlo a competir, de que hay que enseñarlo, hay que fijarse en otras razas, y le costaba mucho. Y yo creo que en España, si no hubiese sido por Álvaro Domé, lo mismo, hoy en día estaríamos también ahí, ¿no? Siendo una raza medio marginal, ¿no? Y gracias a Álvaro Domé, y gracias a la Real Escuela, gracias a la competición y gracias a Rafael, Ignacio, bueno, los jinetes que sacaron el caballo de España, pues ahora mismo, fíjate, un caballo, un espectáculo como SICAP, o sea, la semana de SICAP, el montón de amigos americanos que yo tengo esta semana allí, que han estado allí, es todo gracias a la fama, a la buena fama del caballo español. Y sí, eso al final es agradecimiento a la Real Escuela y a Álvaro Domé. Sí, sí. A las personas que son capaces de ver el caballo español como lo veía Álvaro Domé. Claro. El retomar el caballo español para un caballo de jinetes, que es lo que siempre ha sido. Una de las personas allí en en los corrillos que estaba también el ganadero David Marín García, de los Marín García, que son caballos que funcionan y tal. Y estuvimos hablando y está también Rafael Lemos, y dijimos, alguien dijo el tema de la regresión, que qué pasaría cuando una raza, como tú has dicho con los lipizanos, se llega a menos, claro, y llega un momento dado que degenera. Entonces, cuando ya no se puede degenerar más, llega un momento que ya pierde la selección. O sea, es igual que la fruta o la carne. La fruta está verde en el árbol, luego empieza a madurar, está muy buena, y luego ya después de madurar se pasa y se pudre, ¿no? Pues con la selección de los caballos, si tú tienes una buena idea inicial, empiezas a criar caballos buenos, y llega un momento dado que si sigues incidiendo ahí, como la conseguiría, se viene abajo la cosa y degenera. Cuando degenera ya el caballo baja y prácticamente se pierde esa raza, pero siempre ahí ya sale de las manos del hombre y empieza otra vez en el medio ambiente y vuelve a los tipos ancestrales primitivos, que ahí el medio ambiente se encarga de darle matarile a los que no van para adelante y solo algunos consiguen sobrevivir. Entonces, de esos tipos primitivos en manos de personas que quieren seleccionarlo, vuelve otra vez la selección a funcionar. O sea, cogemos los mejores de esto, cogemos los mejores, y ya se vuelve a crecer otra vez para arriba. O sea, ese es como el ciclo de la vida. El esplendor, te pudres, baja para abajo, la tierra te pone para abajo, y luego ya ahí empieza a salir lo que se adapten, que esos todavía no están seleccionados, y luego ya vas seleccionándolo hasta que vas para adelante, ¿no? Pues con el caballo español pasa eso. Y Álvaro Domé es una de las personas históricas que consiguió poner eso, que hubo otras en el pasado y en el futuro habrá muchas más también, pero él tuvo la suerte y sobre todo la fuerza de voluntad, el tesón y los medios para conseguir llevarse el gato al agua, para conseguir al final sus sueños. Como él dice, yo tuve muchos sueños y gracias a Dios los pude cumplir todos. Para cumplir esos sueños, pero primero hay que tenerlos.
las personas que tiran la toalla, que dicen, no, yo el caballo español nunca va a hacer nada, yo prefiero un alemán o no sé qué, o los jinetes españoles, no. Pues no, es todo lo contrario, es ponerle la fe a nuestro caballo, a nuestro jinete, y preguntarte no es lo que la asociación o lo que fulanito parado te puede hacer por el caballo español, ni lo que puede hacer te debería preguntar lo que puede hacer tú por el caballo español, no lo que representa el caballo español puede hacer por ti. O sea, en tu acción diaria, como jinete, como ganadero, como todo, puedes contribuir a que tu caballo, que a ti te gusta, esté ahí también. Y eso lo hizo Álvaro Domecq. Y el ejemplo que dio fue, yo creo que básicamente, como ganadero y como jinete, eso, o sea, el hacer que nos creamos que podemos. Ya, me gustaría ahora, perdón, cambiando un poquito de tercio, aquí que ustedes seguro conocieron la finca, yo no la conocí desafortunadamente porque justamente cuando vine a conocer a don Álvaro Domecq vendieron la finca. Me gustaría que comentara un poco de los alburejos. Raúl, tú que estuviste ahí y bueno, y seguro que Guillermo también estuvo muchas veces, me gustaría que nos comentara un poco a la audiencia cómo fue eso, qué tal. Yo sé que llamaba a los alburejos porque ahí había una comunidad como de los árabes que se llamaba los albures, y sé que la ganadería se llamaba Torre Estrella por un castillo que había ahí que hacían señales de humo para comunicar, sé esos dos detalles, pero no sé bien cómo era la finca. Tengo entendido que era preciosa, que era como una tacita de porcelana con muchos detalles, muchos azulejos, con frases, con detalles muy bonitos. Sí, bueno, yo la verdad, hombre, tampoco puedo hablar mucho. Yo creo que fui a los alburejos 2 o 3 veces. Yo me quedaría más con el espíritu de lo que era ir a los alburejos, que en mi época de la escuela, si tú querías visitar los alburejos, casi que ibas para allá y entrabas con el coche. Hola, soy un alumno de la Real Escuela que venga a ver los toros. Y te dejaban pasar. A mí aquello me impresionaba. El hecho de que te dejasen entrar en la finca sin preguntarte ni quién era. Ibas por ahí con tu coche, por los caminos, por los carriles, abrías los portillos y veías los toros, ibas al cortijo, entrabas en el picadero y nadie te decía nada más que las buenas tardes. Me acuerdo una vez pasar por allí e cruzarme con Luis Domé. Hola, buenas tardes, venimos. Ah, sí, pasad, entrad por ahí. Eso siendo alumno de la escuela. Así lo hice yo 2 o 3 veces. Y una vez fueron mis padres a visitarme a Jerez y me daba ya tanta vergüenza volver a repetirlo que hasta pedí permiso. Hablé con Pepe. Oye, Pepe, ¿puedes llamar a don Álvaro que voy ahí con mi padre, que quiero que mi padre vea los alburejos? Mi padre me voy a fijar a los toros. Y otra vez hice esa misma operación de visitar la finca y a mí me llamaba mucho la atención cómo dejaban entrar allí a cualquiera. Y no había ningún tipo de... Nadie te preguntaba absolutamente nada. Sí, fue así, era así. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? O sea, nada. Entrabas en el picadero y el picadero era muy bonito, con muchas fotos, muchos recuerdos impresionantes, ¿no? Pues don Álvaro Domecq con Manolete, con Belmonte, ¿no? Todo esa, y el patio de caballo, con las frases estas de no pases por un movimiento mal hecho, repítelo de nuevo, algo así, ¿no? Y aquella de... ¿Cuál era esta? Una que me gustaba a mí mucho, que decía, en equitación ir despacio. ¿Cómo era? En equitación. En equitación ir lentamente es estar seguro de llegar pronto. Ahí está, Antonio, gracias. Mucho, bueno, todo el patio lleno de esa frase y la verdad que el hecho de poder visitar la finca, ver los toros en el campo, pues era muy, muy bonito y que ellos eso lo permitiesen prácticamente a todo el mundo entrar por allí y andar como si fuese tu casa, a mí nunca ha dejado de impresionarme y siempre se lo he dicho a todo el mundo. Cuando me encuentro a alguien que te suelta alguna cosita como los señoritos, no sé qué, digo, cuidado, señoritos, no sé yo si sé, pero que yo no he visto gente más llana, más humilde que esta gente. Y luego sí visité una vez la finca de forma oficial porque don Álvaro invitó a los jinetes de la escuela a ver los caballos que habían vendido a Hungría. Como vamos a hacer un espectáculo a vosotros, a los profesores de la escuela y de los jinetes, para que veáis los caballos, porque ya dentro de un mes se van. Y fuimos algunos jinetes, creo que fue Juan Rubio, Manolo Ruiz, Pepito, José María Sánchez, y fuimos los alumnos que quisimos ir. Pues bastantes alumnos fuimos a ver aquel espectáculo como privado, un poco para enseñar los caballos que habían vendido, y bueno, pues espectacular, la verdad que espectacular la finca, el trato de ellos, ¿no? Y eso sí, es una cosa que a mí me parecía impresionante, la humildad y la cercanía que tenían toda la familia.
Y eso más o menos lo que puedo contar. Luego ya de su faceta taurina, como yo soy aficionado a los toros, no hemos destacado su faceta que como ganadero de toros, también fue capaz de criar un tipo de toro que ha alimentado muchas ganaderías de toro actual. O sea, y el padre de don Álvaro, el padre de Alvarito, don Álvaro Domínguez Díez, tiene un libro escrito que se llama El Toro Bravo, que es una biblia del toro bravo, de la cría, de la vida en el campo, que incluso alguien que no se ha aficionado a los toros lee el libro y es una maravilla de bien escrito que está. El libro por don Álvaro Domínguez Díez. Y el de mi vereda. El de mi vereda a caballo, que ese también yo no lo he leído. No lo he leído. Buenísimo. Uh-huh, uh-huh. Yo mi experiencia en los alburejos es muy parecida a la tuya. Yo creo que estaba allí 3 veces y era exactamente igual. Yo fui ahí con un jinete de la escuela y estuvimos viendo, bueno, también fui en la facultad cuando la ANCE hizo un programa como de que éramos alumnos becarios para ver la calidad de las ganaderías y tal. Y también fui. Pero me acuerdo cuando fui que estaban, ¿te acuerdas del alguacil? Un caballo que había con las crines así muy largas y uno que se llamaba Urdidor de Domecq. Te estoy hablando en los 90. Pues yo los vi ahí yo no me acuerdo tanto de eso. Yo los vi allí en los alburejos, cuando estaba todavía Álvaro Domínguez en la escuela. Y bueno, el arco es el patio de la Espléndida, ¿no? O sea, el patio de la Espléndida, sí. Que estaba dedicada a esa yegua, a la Espléndida. Sí, yo tengo otra pequeña anécdota, que en mi último año de la escuela, Pepito, yo estuve con Pepe y con Manolo Ruiz, me ofrecieron, bueno, yo estaba buscando trabajo, yo era el mes de agosto y ya en septiembre terminaba los 4 años y me iba. Y Pepito me dijo que don Álvaro, bueno, pues vamos a hablar con don Álvaro que te contrate, te quedas aquí montando los alburejos. Y la entrevista de trabajo fue la entrevista de trabajo más, ¿cómo se dice ahora? Los modernos, ¿no? Más random que te puedes imaginar. Llego allí, iban a hacer una faena de acoso y derribo. Y don Álvaro, bueno, ya hablamos luego. Bueno, no, dale un caballo al niño. Yo iba de paisano, y con unos vaqueros y unos botines, ¿no? Como se dicen los sevillanos, ¿no? Y me dieron un caballo, me sentía totalmente ridículo. Tú fíjate, los jinetes que iban a hacer las faenas de acoso y derribo, todos con su traje corto, con sus zahones, y yo con unas playeras y unos vaqueros montar una jaca. Y me llevaron al corredero, yo con todos ellos, yo te sentía, o sea, el tío más ridículo del mundo, allí montado. Y bueno, ya me tuvieron hasta por la noche. Esta es la entrevista de trabajo más larga de la historia. Y luego al final don Álvaro, antes de, ya yo le decía, Pepe, vamos allá, ¿no? Pues don Álvaro tampoco me pregunta nada, no me dice nada. Bueno, vamos a hablar con él. Pepe era súper respetuoso con él y Pepe no, o sea, eran ya como las 10 de la noche. Bueno, don Álvaro, nos vamos a ir nosotros ya. Sí. Niño, apúntame ahí tu número de teléfono. Me dio una libretita, me dio el bolígrafo. Apúntame tu número de teléfono que ya te llamaré yo. O sea, no me preguntó nada de lo que quería hacer, nada. Le apunté mi número de teléfono. Y ya luego, yo no sé qué pasó. Luego al tiempo ya sí creo que me llamaron, me ofrecieron trabajo. Pero bueno, al final, circunstancias de la vida, yo no lo acepté eso. Pero fue una entrevista de trabajo que pudo durar 6 horas. Me vi montado a caballo de un corredero por allí. Digo, verás tú cómo se me venga la vaca a mí, ¿qué hago yo aquí? Ya ves, yo tengo una anécdota curiosa que cuando ya él volvió a la escuela, yo hubo un año que fue antes de la pandemia que fui mucho a toros a la zona y fui creo que a 5 corridas. De las 5 corridas fui a 4, hubo 4 indultos. Y yo llegué y le dije a don Álvaro, oiga, don Álvaro, vea, es que este año he ido a tantas corridas y las tantas he ido a 4 que he ido, ha habido indultos. A ver si su merced, la siguiente que vaya a poner ganado, me lleva y a lo mejor tiene suerte y le indulta. Y me digo, pues sí, habrá que llevarte. Me acuerdo que le dije así. Nunca fue. Luego me invitó a la finca, a los albureos, justo antes de venderla, pero nunca fui. Me arrepiento tanto de no haber podido ir porque pues ya... Vamos, no sé qué habrá pasado con esa finca. No sé si existirá ¿alguien todavía? Sí, yo creo que yo, fíjate, yo en la época mía de alumno, él a veces aparecía por la escuela. Yo no sé si es una leyenda o una realidad, pero él a veces de repente estaba sentado en la grada. Decía la gente que pagaba su entrada, que él pagaba su entrada y se sentaba en la grada. Y el rumor corría como ¿qué está don Álvaro? ¿Qué está don Álvaro en la grada? ¿Qué está don Álvaro en la grada? Y yo... Quizás también porque veía a Pepe era mi profesor y yo también veía el respeto que Pepe le tenía a don Álvaro y yo
me gustaba copiar esa solemnidad que Pepe tenía con don Álvaro y ese respeto, ¿no? Pero yo cada vez que sabía que don Álvaro estaba en la grada, yo siempre iba, él no sabía quién ser, yo era un alumno más de la escuela y no era de los que estaban en su época, ¿no? Yo siempre iba, le saludaba y le daba las gracias. Yo lo veía sentado en la grada, yo iba a la mano y decía, muchas gracias, don Álvaro. ¿Qué él diría? En este tiempo que me da las gracias. pero siempre me fijaba que Pepito tenía ese respeto por él y me gustaba imitar ese respeto sí, a él y ese, oye, este hombre no está aquí, pero yo necesito hacerle, me da vergüenza, no me salían las palabras delante de él, pero yo necesito hacerle saber a este hombre de alguna manera que soy consciente de que yo estoy de alumno en la Real Escuela gracias a que él creó esto, ¿no? Que él sepa que él ha cambiado la vida de muchos profesionales, ¿no? Ha cambiado la vida de mucha gente. De todos los que hemos pasado por la escuela, ¿no? Al final, si no hubiera sido porque él tuvo ese sueño, seguramente no estaríamos aquí hablando, lo más seguro. Y igual que en la Escuela Española de Equitación de Viena, todos los jinetes cuando entran se quitan el bicornio para agradecerle al archiduque Carlos, al cuadro del archiduque Carlos. Sí. La escuela, pues en Jerez se podría hacer perfectamente lo mismo. Habría que ponerlo a él y quitar. Habría que ponerlo a él. Sí. Con todo el respeto a los monarcas. Es curioso, a mí un amigo mío que también fue compañero de la escuela, Alfonso Laguna, un día le preguntó a don Álvaro, porque no sé si ustedes saben, en la escuela de Viena, ¿cómo se llama eso? En la manta, creo que es manta estribera, no, en el chabraque, sí, lo que llaman ellos. La mantilla. La mantilla, el jefe de jinetes tiene como 3 o 4 rollos hilos dorados. Y los galones, son como galones. Ahí va. Y el rango de jinetes se diferencia por eso. Entre más oro tenga o más banda de oro, sí tenga, pues es más importante. Menos, pues es más básico. Y mi amigo Alfonso le preguntó, oiga, don Álvaro, ¿ustedes por qué nunca implementaron esto aquí? Y don Álvaro le respondió que él no se había atrevido porque él consideraba que ellos eran alumnos de la escuela de Viena, entonces no se atrevía a ponerlo como que ellos fueran más. Claro, exactamente. Eso es una anécdota curiosa también. Luego y yo me acuerdo que él también, como tenía un gran sentido rápido e impulsivo de mejorar todo, cuando veía un caballo que le gustaba, él no dudaba, este caballo hay que echárselo a la yegua. Me acuerdo que más de una vez metió algún caballo de la escuela como Evento, como Albu y tal en el camión y se lo llevó para los alburejos para cubrir. Y Evento era propiedad del Estado, era un caballo pero él lo cogía y para arriba para echárselo a la yegua. Él sabía que sería por algo bueno, que no había que tener tanta... Y luego, no sé si era Evento, no, era Celesto, un semental de los que, el padre de los boleros y de todo eso. Y luego yo me acuerdo también de cuando se subastó en Brujo, que era un caballo de su hierro, propiedad de la escuela, uno de los hijos de panadero, él lo compró en la subasta, porque le gustaba mucho el carácter y el caballo como civil se lo echó a su yegua. O sea, él siempre estaba con la antena puesta donde hubiera un semental que le interesase para mejorar, para seguir con el caballo español galopando. Al principio de la escuela era eso, era buscar el galope. Faltan caballos que galopan, porque con los morfológicos eso no se había cuidado mucho. Claro, y encontró al panadero de Miura y lo puso. Y después el embrujo, si había llegado el albus también. O sea, él siempre estaba ahí con su historia de los caballos. Había otra finca que era suya, que era el Paquete, ¿no? Que era una finca de recreo que estaba más cerca de Jerez. Sí, siempre. Ignacio Rambla habla mucho de esa finca. De cuando él empezaba, al lado del Paquete, que allí veía el montal pelado. Ignacio Rambla cuenta mucho. Y que Lupi y los rejoneadores, cuando venían a torear aquí en Jerez, algunos caballos se quedaban algunas semanas más en el Paquete. Cuando veía un caballo bueno lo aprovechaba. Claro. Otro dato curioso, ustedes se fijan, don Álvaro Domé, cuando montaba en la escuela, él cogía las riendas tal cual como las cogen en la escuela de Viena, que es 3 en 1. Es muy curioso. Y cuando él volvió, porque yo coincidí con él en su última etapa, la seguía cogiendo así. Una cosa que a mí me daba curiosidad, porque yo nunca vi ninguno de los jinetes de la escuela coger la rienda así. Juan Rubio sí me dijo que cuando ellos eran jóvenes los obligaban a cogerlas así, pero que luego ya se perdió un poco y que ya cada uno la cogía como le daba la gana. Pero es curioso cómo don Álvaro cuidaba hasta esos detalles, ¿eh?
de intentar mantener la tradición, la forma de... Incluso Sí. a Ignacio yo lo he visto algunas veces cogerla a la francesa, o sea, la del filete por arriba y la del bocado por abajo. Sí, a la voucher, sí, que llaman, sí. Ujú. Es muy curioso, pero... Yo no sé, a ti alguna vez, a vosotros alguna vez, anécdota, no sé si es graciosa, ¿no? A mí me hizo gracia. No sé si era Pepito o Ignacio, quién era, que siempre decía, no, para Álvaro Domé, todos los caballos eran el mejor del mundo. Todos los caballos eran el mejor del mundo. Tú ibas a él, cuando ellos eran alumnos, tú ibas a él, don Álvaro, que este caballo, que es que es muy pesado, o que es que no soy capaz de cambiarlo de pie, o que es que el caballo que tira mucho de la mano. A ver, trae acá el caballo, déjame que yo lo monte. Y se montaba él, dice, y cada vez que se bajaba del caballo, tú lo dabas y te decía, este es el mejor caballo del mundo. Pero es que es verdad. Y, que hay que tener llegaba otra vez otro. Don Álvaro, ¿qué es que el caballo? Trae acá el caballo. Me monto el caballo. Se montaba el caballo y que, no sé, creo que me lo contó Pepito, que el tío tenía mucha habilidad. Mucha habilidad. Yo como jinete no lo conozco, pero decía Pepito, decía, lo que nosotros no podíamos hacer, él lo hacía. Que si con los tenía codos mucha afuera, garra, mucha raza. que si con los codos afuera, con lo que sea, pero que lo hacía. Y te entregaba el caballo y te decía, este es el mejor caballo del mundo. O sea, todos los caballos eran el mejor del mundo. O sea, que no te podía. Y a mí eso me encanta. Yo que no sé si Antonio lo ha sufrido, pero yo que sufrió la escuela, muchos alumnos de la escuela, hablando de penco y quejándose de que es un penco y que no es que yo me entraba una gana de coger el tío y ahorcarlo y decir, pero tú qué vas a hablar de que esto es un penco. Si el caballo cambia el tranco de PP de pasar y tú no eres capaz de hacerlo. Claro, es que con la mentalidad de rechazar, no se llega a ningún lado. O sea, hay que tener impulso, tener esa voluntad, que luego, pues no llegarán todos, muchos se quedarán por el camino, pero si tú no tienes esa voluntad, no va a llegar a ningún lado. Y esa voluntad sí que la tenía Álvaro Domé. Claro. Hombre, él por lo menos siempre era partidario de que a cada caballo había que sacarle el partido, ¿no? O sea, ya fuera que sirviera para coso y derribo, para un carrusel, para una cabriola. Yo creo que tuvo siempre ese espíritu emprendedor de intentar sacarle algo a las cosas en todo proyecto que pues él estuvo metido. Y bueno, creo que es una persona a la cual pues todos los que somos amantes del caballo y del toro en el mundo le debemos mucho, ya que pues él creo que aportó un gran grano de arena en todos los sentidos. Yo destacaría que fue un emprendedor de admirar en todos los sentidos, porque yo creo que no más haber hecho el proyecto de la Real Escuela, ya eso es algo de quitarse el sombrero, porque es que pónganse a pensar, o sea, ustedes en esa época que no hay una formación ecuestre muy formal en el país, que la mayoría de los aficionados del mundo del caballo lo que les gusta es el campo. Bueno, él de hecho lo decía, que lo que más le gustaba era el campo y lo que más los jinetes que más admiró siempre fueron los del campo. Él lo dijo en una entrevista, que el jinete que más admiró fue a Casemiro, que ese podríamos a lo mejor algún día entrevistarlo. En el SICA, el ratito que eché con José María y con Ángel Sí, me pasó una foto, que bueno, me la pasé yo, me dio el teléfono, pásame la tuya, que de su abuelo, de Casimiro Sí Castillo, montado en la Espléndida. O sea, esa foto cuando yo la vi, yo digo, Ángel, ¿tú sabes esta foto, la solera que tiene? Salía el abuelo de Ángel montado en la Espléndida allí en los albureos con la mano, y me dice Ángel, fíjate la mano cómo la tiene. Y esos jinetes, los Casimiro, todos estos jinetes de campo eran realmente la admiración, porque representaban de verdad el espíritu de monta española, ¿no? Entonces él, con ese valor dentro, sí se sentía capaz de hacer lo que hacían los caballos en Barcelona en el 92 y dijo, esto lo hacen mis caballos. Y eso lo hicieron nuestros caballos. Una anécdota curiosa que ahora me estoy acordando, hablando de los Cid, es de Antonio Cid, que a comienzos del verano pasado estuve con él en Jerez y me contó la anécdota de cómo se metió los caballos, porque él me dijo que él de chiquito no era muy aficionado a los caballos, pero era como él iba mucho a la finca, lo montaban ahí en un pony y fue don Álvaro el que lo metió luego en la escuela, que sugirió al padre que lo metiera, y fíjese
cómo pues por cosas de la vida de ahí surgió un gran profesional. Yo creo que don Álvaro le pasaba un poco que ahí en este documental de Los caballos de don Álvaro Domecq, lo dice Joaquín, el del grupo Letera, le dice es que usted, don Álvaro, todo lo que toca parece que se transforma en oro, porque todos los caballos y los jinetes que usted intenta promover terminan funcionando. Bueno, Ignacio Rambla, Rafael Soto, Manolo Ruiz, todos los jinetes de la escuela, Juan Rubio, Jesús López, Mena, los Cid, sí, todos. O sea, al final, y ¿cuántos jinetes no se han formado en la escuela? Claro, y una proporción alta de alumnos de la escuela, como somos nosotros, que bueno, no hemos ido a la Olimpiada, pero y luego los que se han formado en su casa, perdón, Raúl. Yo lo he visto. Los que se han formado en su casa, los alburejos. Yo lo he visto fuera del entorno de la escuela, cuando trabajamos en China, que trabajamos muchos exalumnos de la escuela, y te puedo decir que todo el mundo tiene recursos, todo el mundo al final doma los caballos, mejor o peor, pero que la escuela te da una enseñanza muy importante para la vida profesional. Ya, bueno. Y los alburejos también fue una buena escuela. Los alburejos también salieron muchos jinetes, bueno, el Mena, por ejemplo, y bueno, muchos otros. Tú tuviste, creo que un compañero en China, ¿no, Raúl? Miguel Ángel, creo, ¿era? Manuel Ángel. Manuel Ángel, sí. Bueno, Manuel total. Ángel, claro. Yo creo que hizo un aporte muy grande. Para ya ir terminando este episodio y ya no extendernos tanto, al menos de que quieran compartir algo más, me gustaría recalcar que pues era un gran emprendedor, fue un hombre con mucha ambición, que hizo todo con mucha pasión. Yo me gustaría agregar esa palabra, pasión, un aficionado muy apasionado, con mucha voluntad, como dice Guillermo, que creo que en esta vida si se tiene ganas y pasión, yo creo que lo que tuvo don Álvaro, que fue muy importante, fue, como dicen los japoneses, un gran ikigai, que quiere decir un gran propósito y sentido de la vida. Y creo que su propósito y sentido de la vida fueron los caballos, el toro y sus tradiciones. Eso, un foco. Creo que gracias a eso él pudo hacer eso, pero en pro de los demás. Cuidado, sí. Que el ikigai, según los japoneses, es algo que se hace en pro de los demás, no solamente para uno mismo. Entonces yo creo que por eso lo hace tan grande a don Álvaro. Y Vidrié, ¿no? Que también estaba ahí en los principios y también era otro fichaje, ¿no? Sí, no, claro. Don Manuel Vidrié, que todavía está vivo. Todavía él sí sigue todavía vivo y bueno, esperemos que el tiempo que siga vivo pues esté bien. Pero sí, hombre, gracias a todos ellos, pues, hombre, nuestros profesores se formaron y bueno, gracias a nuestros profesores. El equipo pues, y los fichajes que pivotaron alrededor de la trayectoria de Álvaro Domecq, desde las primeras épocas hasta las últimas, impresionantes todos. Y el gusto que daba a mí desde pequeño, no sé si a vosotros pasa, a mí el gusto que me daba escucharlo hablar. Aunque a veces no dijese nada, escuchaba hablar a don Álvaro. Así saboreando las palabras del hombre, como hablaba. Yo de joven era a mí me gustaba mucho su padre, o sea, yo flipaba con el padre. Hay una entrevista que yo sé que Antonio la ha visto, la entrevista que hay de Balbín en Los Alburejos, en YouTube. Está en YouTube una entrevista de José Luis Balbín. Malísima entrevista del hombre, pero bueno, ahí de vez en cuando Álvaro Domecq se expresa y es muy bonita la entrevista. No sé si la habéis visto, creo que Calderón sí la ha visto, ¿verdad, Antonio? Y luego yo sí. A medida que he ido creciendo, yo he comprendido la dimensión, ¿no? Y la importancia de Álvaro Domecq Romero, del hijo, que ha sido un continuador y en muchas cosas ha sido pujante ahí y lo ha llevado. Así que bueno, esto es para tomarse una copita ahí de... ¿Cómo era el de Domecq? No, la Ina. Uno de la Ina, ¿no? Ellos fueron famosos, fue por el brandy. De hecho, don Álvaro en la entrevista que cuenta Raúl cuenta el por qué, porque el Domecq, el apellido Domecq creo que es de Francia, ellos vienen de Francia. Sí, la historia de esa familia sí la tenemos conocida. Ellos vienen de Francia y fue por el brandy que se hicieron famosos. Fundador. Por la manera de hacer, por la manera de hacer coñac. Sí, sobre todo, el coñac. Y de ahí pues se hicieron, pues hubo el boom y tuvieron bodegas. Y bueno, y luego pues el ganado, los toros, los caballos.
Y bueno, total, como todo en la vida, pues tiene sus comienzos, su clímax y luego pues van bajando y bueno, todo en esta vida tiene un comienzo y un fin y nada, ya pues don Álvaro no está en nosotros, pero yo creo que su legado seguirá mientras haya aficionados y apasionados por la equitación, por el mundo del caballo, por la equitación, como dice Guillermo, española y el caballo español o peninsular o ibérico, porque creo que don Álvaro también tuvo ciertos caballos de líneas portuguesas curiosos, como era el Quorum y el Cuántico, Y el Opus. y el Opus, y bueno, total. Yo creo que mientras haya locos como nosotros tres, pues bueno, yo creo que por lo menos el legado de don Álvaro seguirá y yo creo que nunca morirá. Así que no sé si quieran agregar algo más para ya terminar este pequeño homenaje. Don Guillermo. No, ya nada. Guillermo. Nada, yo perfecto. Yo estoy para levantar mi copa de fino a la salud de don Álvaro Domé y siempre lo vamos a llevar para adelante en nuestros caballos. Cada vez que nos montemos tendremos siempre algo de él en nuestra manera de entender caballo y de ver el caballo. O sea, que lo solamente una pregunta rápida, Guillermo. ¿Cuál fue el caballo del hierro del que más te gustó a ti? En Brujo me encantaba. Sultán era muy bueno. Viñador. Yo era un fan de Viñador. Es un caballo desconocido que tenía unos riñones y unos pies. Ese Manolo Ruiz puede hablar de ese caballo. De boca había que entenderlo. Pero a mí ese caballo, yo me quedaba con la boca abierta cada vez que veía Viñador. ¿Hay videos de ese caballo? ¿Hay videos? Viñador. No hay algún vídeo de él por ahí, de los antiguos. Hay un paso de 3. Eso habría que rescatarlo en buena calidad. Habría que hablar con Canal Sur para buscar el espectáculo de inauguración de la escuela cuando fue el rey, que ahí sale el paso de 3 con Sultán, Viñador y Sison, creo que es. O puede ser Ruiseñor, Sultán y Viñador. Y luego hay un fantasía a caballo en Volapié, que es un caballo que murió muy joven y que lo sacaba Álvaro Domé montado. Y luego que lo domó Manolo Ruiz, creo, el Volapié. A mí Manolo me contaba que lo montaba mucho Manolo. Y luego, bueno, de los tiempos modernos, Flamenco. Flamenco es un caballazo. Flamenco en Broque que cubrió Veiga con él, en Brujo a mí me encantaba. Invasor también, aunque Invasor ha significado mucho. Ha significado hombre, mucho. Invasor es un medalla de plata y es un sexto individual, ¿eh? Cuidado. ¿Invasor y Flamenco son hermanos, Guillermo? ¿O sí, son hijos de panadero. Invasor, Flamenco, en Brujo y en Broque son todos hijos del Miura Panadero Octavo. Ok. Los 4. Okay. Y bueno, vale, y el Farolillo, que también estaba en esa época también. Sí, de corbeta. Yo por elegir uno me voy a ir a los antiguos y me voy a quedar o entre Sultán y Viñador. Voy a nombrar a Viñador, que es un caballo muy desconocido y que yo creo que era un grandísimo caballo, que estaba ahí haciendo pasos de 3 y tal, pero era uno de los grandes caballos que estos pasan desapercibidos. Pues voy a aprovechar el espacio vuestro en homenaje a Álvaro Domé para sacar al Viñador ahí. Viñador era un pedazo de caballo. Muy bien. También estuvo el Yelmo, ¿no? Yelmo. Sí. Que dicen que el caballo era hijo de Jaguar, pero él ponía que era hijo de Valeroso, pero luego que no, que era un hijo de un caballo que se llamaba Jaguar, uno que hacía una posada con Molina y con José María. Portugués, no ese caballo. En esa época había algunos infantes de cámara en la escuela. Estaba Jaguar, estaba el Andrade. Garboso, claro. Que salía en riendas largas, ¿no? El Zafiro, ¿te acuerdas de Zafiro? Zafiro, sí, hombre, claro. Yo lo conocía a Zafiro. De la mano negra, el de la pata negra. Sí. Bueno, pues nada. Bueno, y tú, Raúl, digo un caballo, hombre. Aunque hombre, yo diré, hombre, todos los que habéis dicho me gustan, pero yo por lo que ha significado históricamente Invasor. O sea, Invasor. Me parece que porque engloba, yo creo que Invasor en Invasor aúna todo, ¿no? Invasor es el Álvaro Domé de los caballos, de los caballos españoles. Yo me gustaría decir el Quorum. El Bayo, que ese no era el hierro de él, ese fue criado por Veiga, ¿no? Ese era un Veiga, ese era un hijo de Embroque. Ya, sí, pero bueno, a mí es que ese caballo me encantaba, ese caballo que hacía
Sé que hacía riendas largas, doma vaquera, alta escuela, que lo montaba Javier Ruiz. Eso tenía un duende, un pellizco ese caballo, a mí me encantaba. Y bueno, un caballo criado por él. Voy a decir este último que sigue en la escuela, moderno, que lo monta el jinete de Juan José Verdugo, Infante. Ese me gustaba mucho. Infante. Ese caballo, no lo conozco, no lo he visto. Un super clase, caballazo. Ese llegó a la escuela. Bueno, ya hacía un poco de todo. Lo que pasa es que pues hacía un poco de todo, pero no estaba rematado. Ese ya se remató en la escuela, que pues lo tuvo primero Manolo Ruiz y luego ya lo tuvo Juan José. Y bueno, ahí Juan José le hizo un buen papel, quedó campeón de alta escuela y tal. Y bueno, la verdad que un super clase ese caballo. Yo me acuerdo las clases que tenía, el piafel pasada. Un caballo muy serio y muy honrado, de los caballos que da gusto ver. Y bueno, un caballo que serviría para echarle a yeguas españolas o lusitanas, por el tipo de caballo que es. Así que yo, pues, si he de mencionar un caballo, el hierro de él, pues voy a decir ese, porque pues fue el que más me tocó a mí, ¿no? Así que bueno, pues nada, que Dios tenga en su gloria a don Álvaro Domecq, y nada, que nosotros podamos seguir manteniendo su legado, así sea a través de este podcast, de momento. Así que nada, Guillermo, muchas gracias, un gustazo haberte tenido una vez más aquí. Sabes que esta es tu casa, y nada, agradecer a los oyentes que llegaron hasta esta parte, agradecer por el apoyo y por siempre estar ahí escuchándonos, y bueno, y gracias también a Raúl, y bueno, no sé, ya te paso a ti, Raúl, pues para nada, que despidas el programa. Como siempre, gracias a Guillermo por su súper buena aportación. Y gracias a ti, Antonio, y gracias a los oyentes. Y como siempre decimos, o como casi siempre decimos, que no nos olviden de darle al like en Instagram, en YouTube, en Spotify, y seguirnos en todas las plataformas y comentarnos lo que nos tengan que comentar. Y sobre todo de este programa, homenaje a Álvaro Domecq, pues igual nos van a escuchar gente que lo conocía más en profundidad. Si se echan para adelante y quieren que hagamos uno con más anécdotas y más de su personalidad, estamos encantados que nos contacten, y aquí está todo el mundo invitado a hablar de don Álvaro, y creo que no hay límites de hablar de poder hablar de él. Podrían mandar audios y los vais poniendo todos ahí. Pues sí. Audios homenaje de las personas que conocieron a Álvaro Domecq. Pues mira, qué buena idea. Pues sí. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias a todos, y especialmente a Guillermo por haber querido participar. Gracias a vosotros. Venga, un abrazo. Un abrazo. Hasta aquí este episodio. Si te gustó, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook, Pinceladas Ecuestres, para así podernos ayudar a crecer y estar atento a nuestro contenido. También te invitamos a que te suscribas en nuestros canales de Spotify y YouTube, y le des a la campanita para que puedas estar ahí atento a nuestros episodios. Muchas gracias.